No es habitual ver a un padre empujar a su hija a la fuerza delante de todos sus invitados a la fiesta. No fue un estallido de ira repentina, sino más bien el resultado de una discreta instrucción de su esposa. 127 de las figuras más influyentes de Portland observaron el suceso. Vieron cómo mi cuerpo golpeaba el frío suelo de piedra, mi labio partido y sangrando, mi elegante vestido arruinado. Sin embargo, el shock que detuvo sus sorbos de vino caro no fue el acto físico, fue el sonido que hice. Fue una risita medida e intencional lo que salió de mi boca mientras miraba hacia la enorme lámpara de cristal que colgaba del techo, una pieza valorada en más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Tumbada allí, mientras mis tutores, Sylvia y Daniel Vance, me miraban con sonrisas de satisfacción, no sabían que acababan de iniciar el colapso total de sus colosales participaciones corporativas. Me llamo Esther Vance, tengo 29 años, y así fue como 4 años de cuidadosa preparación convirtieron la celebración de mi 29º cumpleaños en el mayor escándalo legal que Oak Haven jamás haya visto. Si esto te llega, por favor, deja un me gusta y comparte desde dónde nos estás viendo. La propiedad de los Vance en Oak Haven era una declaración silenciosa de riqueza de larga tradición. Estaba hecha de ladrillo grueso y de color claro, una ostentación de 15 millones de dólares donde serios retratos de pasados líderes empresariales parecían mirar fijamente a cada visitante. Había sido residente allí durante un cuarto de siglo, desde que Sylvia y Daniel Vance me recogieron de la terrible escena del accidente de mis padres biológicos cuando yo tenía solo 4 años. Esta es Esther, nuestro pequeño esfuerzo de devolver a la sociedad, anunciaba Sylvia en cada gran reunión social. Su mano perfectamente suave descansaba sobre mi hombro, pesada como una cadena. La rescatamos del sistema, ¿no es así, querida? Me entrené para ofrecer una mirada agradable y asentir, interpretando el papel de la chica agradecida, mientras la élite de Portland elogiaba a los Vance por su bondad. Lo que no podían ver eran las pesadas puertas cerradas, las órdenes de firmar papeles que no se me permitía leer y la constante eliminación de mi verdadero yo. Durante 25 años funcioné como su deducción fiscal viviente, su prueba de buenas obras. Cada junta y comité de la zona conocía la historia. Cómo los Vance acogieron a una niña que había sufrido, financiaron su excelente escolarización y la presentaron a la alta sociedad. Es graduada de un prestigioso programa de derecho, les decían a todos, como si mis logros fueran únicamente obra suya. Pero dentro de la oscura entrada de madera de la mansión, era tratada peor que el personal contratado. Los empleados recibían salarios, los empleados podían dimitir. Yo era simplemente propiedad, algo que debía ser gestionado, controlado y finalmente vendido. El primer indicio de que algo más siniestro estaba ocurriendo llegó durante mi segundo año en Langley Partners. Estaba revisando los registros de mi fondo fiduciario, una tarea de la que Sylvia siempre había conseguido protegerme, cuando noté irregularidades. Inicialmente eran menores, unos pocos miles de dólares desaparecidos por aquí, una transferencia rápida por allá. Luego descubrí el patrón. A lo largo de 4 años, una enorme suma, 47 millones de dólares, había sido sistemáticamente sacada de los ahorros que mis padres biológicos me habían dejado. Este era dinero que, según sus instrucciones finales, debería haber sido mío cuando cumpliera 25 años. En cambio, había desaparecido en una compleja red de negocios falsos y cuentas en el extranjero. La familia no cuestiona a la familia, me había dicho Daniel bruscamente cuando intenté preguntar al respecto. Solo pon tu nombre aquí. Confía en nosotros. Pero estaba aprendiendo rápidamente que la confianza era algo que ya no podía permitirme dar. La magnitud total de su robo se hizo obvia durante una noche que pasé hasta tarde en la oficina de mi bufete de abogados. Estaba rastreando electrónicamente los movimientos de dinero, siguiendo pistas de papel que conducían a 12 sociedades de responsabilidad limitada separadas.
todas registradas en estados distantes, cada una con nombres inofensivos como Harbor Investments y Legacy Management Group. Solo firma aquí, Esther. No hay razón para revisar cada página. La voz de Silvia resonó en mi mente mientras miraba mi propia firma en documentos que nunca había visto a sabiendas. Estos papeles autorizaban el desvío de millones de mi fondo fiduciario personal a cuentas que yo no controlaba. Me habían estado drogando sutilmente, pequeñas dosis de medicamentos calmantes mezclados con mi café de la mañana, los días en que se requerían firmas importantes. Era lo justo para hacerme complaciente y mentalmente nublada. Había creído que era agotamiento por mis estudios de derecho o largas horas de trabajo, pero el momento era demasiado perfecto. Cada día de firma iba seguido de una profunda fatiga y lagunas en la memoria. Mi sueldo en Langley & Partners era cómodo, pero cada céntimo era vigilado. Se depositaba directamente en una cuenta bancaria que Silvia había insistido en abrir para mí. Ella revisaba los extractos de mis tarjetas bancarias cada mes, alegando que era para mi protección. Incluso los grandes bonus de mi trabajo parecían desvanecerse en aventuras familiares que nunca me generaban ningún beneficio. El elemento más cruel era que exigían que les diera las gracias por su control. Te estamos enseñando responsabilidad financiera, me sermoneaba Daniel, revisando mis informes de gastos como si yo fuera una conocida criminal. Mientras tanto, estaban robando fortunas, usando mi propia herencia para financiar sus vidas caras mientras me mantenían dependiente de su aprobación, solo para poder pagar un sándwich. Esa noche descubrí algo más importante. El dinero no solo fue robado, estaba siendo movido a través de campañas políticas. 3 funcionarios estatales, 2 jueces federales, todos estaban recibiendo donaciones sustanciales disfrazadas de honorarios de empresas financiadas en su totalidad con mi riqueza heredada. Mis padres no solo me habían dejado dinero, habían dejado un rastro de pruebas que conducían a una red de corrupción que tocaba los niveles más altos de la estructura de poder de Oak Haven. Pero necesitaba pruebas sólidas, evidencia innegable que se sostuviera bajo escrutinio en un tribunal y convenciera al público. Fue entonces cuando entendí que, si quería escapar, tendría que planificar con mucha antelación, un juego mucho más largo de lo que jamás esperarían de su aparentemente agradecido caso de caridad. La reunión anual del Gremio Legal de Massachusetts de hace 4 años se suponía que era solo otro evento social obligatorio. 300 profesionales legales en un gran salón de baile charlando cortésmente sobre comida mediocre y bebidas aguadas. Pero allí conocí al señor Allister. No era el tipo de abogado que se movía por la sala. En su lugar, estaba parado cerca de las puertas de cristal, observando a los asistentes como si estuviera creando estrategias, varios pasos por delante en un tablero de juego. «Usted es la hija adoptada de los Vance», afirmó cuando me acerqué, sin hacer una pregunta, «la que pasean por eventos caros». «Hija adoptada», corregí sin pensar, usando la frase estándar. Su mirada se estrechó. ¿Es eso lo que cree o lo que le exigen decir? Algo en su franqueza me hizo examinarlo de verdad. Era un hombre de unos 60 años, de complexión fuerte, con un puesto de alto nivel en Allister Legal, el único bufete de Portland que no tenía lazos financieros con la familia Vance. «He visto esto antes», dijo en voz baja. Las pequeñas vacilaciones cuando mencionan su nombre, la forma en que se pone rígida cuando Silvia la toca, la sonrisa perfecta que nunca llega a sus ojos. Sentí el pecho oprimido, 25 años de actuación impecable, y este extraño lo había visto todo en minutos. «Si alguna vez necesita hablar», me dijo, entregándome una pequeña tarjeta, «sobre cualquier cosa, preocupaciones legales o algo personal». Esa noche hice algo completamente nuevo. Lo llamé. «Primera regla», declaró el señor Allister cuando nos reunimos en una cafetería sencilla, lejos de los ojos vigilantes de Oak Haven. Si su objetivo es liberarse de ellos, necesita pruebas, no solo corazonadas o sentimientos.
evidencia que se sostenga en un tribunal federal serio. Me instruyó sobre complejas leyes, técnicas de investigación financiera y la diferencia entre responsabilidad civil y penal. Pero lo más importante, me ofreció algo completamente nuevo, un aliado que reconocía a los Vance por quienes realmente eran. Intensificarán sus acciones en el momento en que sientan que se está alejando, me advirtió. La gente así siempre lo hace. Así que cuando eso suceda, y sucederá, debe estar preparada para documentar cada detalle. Fue entonces cuando me entregó el primer dispositivo de grabación. Era pequeño, diseñado para parecer exactamente un botón de abrigo. Cada intercambio, cada amenaza, cada firma forzada. Está construyendo un archivo del caso, Esther, y cuando esté lista, haremos que toda su dinastía se derrumbe. Por primera vez en mi vida, sentí una oleada de esperanza, respaldada por un plan sólido. La verdadera medida de lo que me estaba arriesgando se hizo dolorosamente clara a los 6 meses de iniciar el proceso de construcción de mi archivo. El señor Alistair me conectó con una investigadora financiera especializada que trabajaba fuera del sistema normal, rastreando rastros de dinero a través de canales secretos que los Vance creían invisibles. 47 millones de dólares, confirmó, deslizando una carpeta delgada por la mesa durante nuestra reunión en un abarrotado restaurante del centro. Retirados durante 4 años a través de 163 acciones separadas. Cada cantidad era lo suficientemente pequeña para evitar las reglas de información gubernamental, pero lo suficientemente frecuente para vaciar totalmente sus fondos. Sin embargo, era más que un simple robo. El dinero había sido blanqueado a través de una red que me revolvió el estómago. 3 representantes estatales, el señor Finch, el señor Black y la señora Reed, habían recibido 2,3 millones de dólares cada uno. Esto se canalizó como honorarios de consultoría de empresas que solo existían en papel, compañías que estaban financiadas en su totalidad por mi herencia. Hay algo peor, añadió la investigadora. Los jueces federales, el juez Halpern y el juez Stein, han estado recibiendo pagos regulares a través de un grupo especial de inversión inmobiliaria. Su dinero compró sus casas de vacaciones en la costa. Las consecuencias eran enormes. No se trataba solo de mis ahorros personales. Se trataba de influencia comprada en todos los niveles del gobierno estatal. El dinero de mis padres, destinado a garantizar mi futuro, había construido en su lugar una red de corrupción que controlaba tribunales, leyes y la policía. Pero aquí estaba el detalle crítico. Las leyes federales contra el crimen organizado tenían un límite de tiempo de 5 años. En menos de 72 horas, las transacciones más antiguas pasarían la fecha límite para la acción legal. Cada día que me demoraba, otra pieza de evidencia se volvía legalmente inútil. Si no presenta la demanda antes del lunes, me advirtió el señor Alistair, perderá 8 millones de dólares en reclamaciones. Para fin de año, ese número asciende a 20 millones de dólares. Los Vance deben haber sabido que se acercaba este plazo. Eso explicaba por qué Silvia me había estado presionando tan intensamente últimamente, insistiendo en que firmara nuevos documentos oficiales para la futura gestión del patrimonio. Luego, intercepté un mensaje privado destinado a Daniel. La doctora Hammond, una psicóloga que ni siquiera me había conocido, ya había preparado el papeleo formal para mi internamiento. El supuesto diagnóstico, pensamiento delirante con tendencias paranoides. La recomendación, confinamiento inmediato y forzoso, por mi propia seguridad. Se ha obsesionado con falsedades elaboradas sobre las finanzas de la familia, rezaba el informe. Representa un peligro para ella misma y posiblemente para otros. Planeaban que me declararan mentalmente incapacitada. Una vez que eso sucediera, Silvia obtendría el control total sobre el dinero que quedara. Mi testimonio no valdría nada. Mi evidencia sólida sería descartada como los desvaríos de una mente perturbada. La vista para mi confinamiento estaba programada para el 16 de noviembre, el día después de mi fiesta de cumpleaños. Fue entonces cuando entendí, la fiesta no era una celebración, estaba diseñada para ser mi última aparición pública como adulta legalmente responsable.
Cualquier plan que tuvieran la intención de ejecutar allí sería presenciado por los ciudadanos más poderosos de Portland, quienes luego jurarían que había parecido inestable o frenética. Tenía una oportunidad, una sola noche. Si fallaba, perdería más que dinero, perdería mi libertad, mi mente y cualquier esperanza de verdadera justicia. El tiempo no solo estaba corriendo hacia atrás, estaba gritando. Las amenazas de Daniel sobre mi carrera legal no eran charlas ociosas. Ya había mostrado su amplio alcance 3 veces. La señora Chen, una especialista en documentación que me ayudó a copiar papeles fuera del horario laboral, fue despedida en 2 días por malos resultados, a pesar de tener fuertes críticas de rendimiento. El señor Torres, un compañero abogado junior que hizo demasiadas preguntas sobre las cuentas Vance, de repente se encontró transferido a la pequeña sucursal del bufete muy lejos de la ciudad. La señora Park, que se ofreció a confirmar que fue testigo de cómo Silvia copiaba mi firma, recibió una llamada inesperada de la autoridad legal local con respecto a quejas anónimas sobre su conducta profesional. Una simple llamada, había dicho Daniel casualmente durante la cena la semana pasada, cortando su comida con afilada precisión. Eso es todo lo que hace falta. Cada socio senior de esta ciudad me debe algo. Cada magistrado es miembro de mi club social. ¿De verdad crees que ese título caro significa algo? Puedo hacer que valga menos que el papel en el que está impreso. No estaba exagerando. Ya había sido misteriosamente pasada por alto para un ascenso a pesar de registrar más horas de trabajo que nadie a mi nivel. Mi nombre fue eliminado de una acción legal importante sin darme ninguna razón. 14 bufetes de abogados diferentes, desde grandes empresas corporativas hasta pequeñas oficinas especializadas, habían rechazado mis solicitudes de empleo con un lenguaje idéntico y vago acerca de no ser el ajuste adecuado. La influencia de los Vance se extendía más allá del área inmediata. A través de sus conexiones, habían arruinado mis posibilidades en otras ciudades importantes. Mensajes secretos a los que logré acceder mostraban un esfuerzo coordinado para evitar que me contrataran en cualquier lugar. Es inestable, había escrito Silvia a un socio gerente de otro gran bufete. Hemos intentado ayudarla, pero sufre de pensamiento suspicaz. Contratarla sería un gran riesgo. Pero ayer todo cambió. Un mensaje seguro y codificado apareció en mi bandeja de entrada personal, uno que los Vance desconocían. El remitente. Agente Diana Wells, Policía Federal, Unidad de Delitos Financieros. Señora Vance, hemos estado revisando actividad inusual en los registros de donaciones políticas que se remonta a cuentas vinculadas a su fondo fiduciario. Si posee algún material que pueda respaldar nuestra investigación actual, estamos preparados para otorgar custodia protectora y asegurar que su posición profesional permanezca ilesa, independientemente de cualquier intento de venganza. El tiempo es un factor serio. Ellos ya lo sabían. Los agentes federales habían estado reuniendo su propio caso, pero requerían a alguien desde dentro. Alguien con acceso a los registros familiares privados, las conversaciones en voz baja, los papeles internos. Me necesitaban a mí. El señor Alistair tenía razón desde el principio. Fuera más grande que un simple robo familiar. Era una potencial conspiración federal esperando a encenderse. Y yo tenía el interruptor final. Escribí mi respuesta con cuidado. Poseo 1847 páginas de documentación, 234 grabaciones de sonido y 89 personas listas para dar declaraciones. Puedo proporcionar todo. Lunes por la mañana, 16 de noviembre. Su respuesta llegó en momentos. Entendido. Pase lo que pase entre ahora y entonces, regístrelo todo. Estaremos vigilando. La celebración estaba programada para mañana. La vista de confinamiento forzoso era pasado mañana. Pero ahora tenía apoyo federal esperando. Los Vance pensaban que estaban tendiendo una trampa. No tenían ni idea de que estaban caminando directamente hacia una. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación en la que decir la verdad significaba perderlo todo, pero guardar silencio significaba perderte a ti mismo?
Comparte un pensamiento a continuación sobre un momento en el que tuviste que elegir entre la seguridad personal y lo que era correcto. Tu experiencia importa y no estás solo en esta lucha. Si esta descripción resuena contigo, pulsa el botón me gusta y síguenos para no perderte lo que sucede cuando la situación finalmente da un vuelco. Parte 6. La cena antes de la caída. La cena privada antes de la celebración de mi cumpleaños fue una clase magistral de abuso emocional calculado. Cada palabra fue elegida para herir. Mañana será bastante memorable, comentó Silvia, con su voz suave como metal pulido. Ciertamente estoy deseando que llegue, respondí, igualando su tono uniforme. Todo el mundo importante estará presente, confirmó. Daniel no levantó la vista de su dispositivo. 127 personas para ser exactos. Ese es un número muy específico. Mantuve mi voz plana. Valoro la precisión, ¿no es así, querida? Estoy desarrollando un gran aprecio por ella. Bien, aprender es vital. Hizo una pausa significativa. Mientras aún tengas la oportunidad. La amenaza colgaba entre nosotros, afilada e innegable. Los Blackwell han confirmado, intervino Daniel. Los funcionarios estatales también. ¡Qué maravilloso! Mi mano comprobó instintivamente la pequeña grabadora escondida en mi bolsillo. Están ansiosos por verte. Los ojos de Silvia eran brillantes y duros, por ver cómo has madurado. Estoy segura de que no les decepcionaré. No, dijo lentamente, no creo que lo hagas. El fotógrafo llegará a las 8, añadió Daniel. ¿Para capturar los momentos felices?, pregunté. Para capturar la realidad, corrigió Silvia. Comimos en completo silencio durante 30 segundos. Se sintió como una eternidad. Tu vestido ha llegado, mencionó finalmente. El azul de hace 5 años. No hay necesidad de derrochar, después de todo. Su sonrisa se volvió áspera y depredadora. Además, es apropiado. ¿De qué manera? Lo comprenderás mañana. ¿Lo haré? Oh, sí, la verdad está llegando, Esther, para todos. Su tenedor se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿Qué quieres decir con eso? Nada en absoluto. Simplemente estoy de acuerdo contigo. Has estado de acuerdo mucho últimamente. La voz de Daniel estaba teñida de sospecha. He aprendido mi lugar apropiado. ¿Lo has hecho? Silvia se inclinó hacia adelante, probando. ¿Y dónde está exactamente eso? Donde quiera que decidas que debe estar. Buena chica. La condescendencia goteaba pesadamente. Esa es la primera cosa inteligente que has dicho en meses. Me esfuerzo por complacer. Mañana harás más que complacer. Actuarás. Se puso de pie. Actuarás por última vez para la familia. Después de mañana todo cambia, añadió Daniel, empujando su silla hacia atrás. Sí, dije en voz baja. Todo. Silvia se detuvo en el marco de la puerta. ¿Qué dijiste? Dije, sí lo entiendo. Me estudió durante un largo momento. La doctora Hammond estará allí, la psicóloga, solo como amiga, pero es prudente tener una visión profesional cerca. Su sonrisa era ahora pura, fría amenaza. En caso de que alguien parezca perturbado. Por supuesto, la seguridad es lo primero. Recuerda eso mañana, Esther. La seguridad es lo primero. Me dejaron sola, con la cena sin tocar, y el inmenso peso de la confrontación que se avecinaba. A solas en mi espacio privado, encendí mi ordenador portátil y abrí la carpeta segura que el señor Alister me enseñó a ocultar. Dentro había 1000 páginas de pruebas, dispuestas con el cuidadoso detalle de un archivo de caso criminal, registros bancarios, firmas falsificadas, papeles de registro de las empresas fantasma y cadenas de correo electrónico donde mi vida se discutía como si fuera una pieza de ganado. Los 234 archivos de sonido estaban duplicados y almacenados en 7 servicios en línea diferentes, cada conjunto con requisitos de activación únicos. Si mi teléfono detectaba un impacto repentino y fuerte, como ser arrojado al suelo, todo se cargaría automáticamente a destinatarios específicos y preseleccionados. La agencia de la Policía Federal, el organismo regulador de valores, la autoridad fiscal,
un importante periódico de la ciudad, una publicación financiera nacional e incluso un sitio internacional de intercambio de documentos. El señor Alistar se refirió a esto como una contramedida pasiva, aunque no le gustaba el nombre dramático. Si se ponen físicos, me había explicado, el sensor de movimiento de su dispositivo inicia la carga. 10 segundos después, toda su evidencia se activa. La tocan y se derriban a sí mismos. Probé la función una docena de veces, dejando caer mi teléfono desde varias alturas y en diferentes ángulos. Cada intento funcionó perfectamente. Una pequeña notificación parpadeaba. Protocolos de emergencia activados, archivos transmitidos. La brillantez del plan estaba en la sincronización. Los correos electrónicos críticos estaban configurados para entregarse a las 8:47 p.m. de mañana. Esto era precisamente cuando Silvia planeaba dar su importante discurso sobre los valores familiares y las donaciones benéficas. Cada destinatario recibiría piezas únicas del rompecabezas, asegurando que la historia completa no pudiera ser ocultada o distorsionada fácilmente. El periódico financiero nacional obtendría los registros de delitos financieros. Los agentes federales obtendrían la evidencia de dinero blanqueado. La autoridad fiscal recibiría 2 décadas de informes que mostraban evasión de impuestos. Las noticias locales recibirían el conflicto familiar más jugoso. Personalidades conocidas de las redes sociales con grandes audiencias recibirían fragmentos de video perfectamente editados para compartir ampliamente. Abrí la fuente de las cámaras que había instalado en el área de recepción principal 2 semanas antes, disfrazadas de mantenimiento de propiedad regular. 3 puntos de vista, todos enviando datos a ubicaciones seguras fuera del sitio. Lo que sucediera mañana sería grabado en alta resolución con sellos de tiempo específicos que serían aceptados en el tribunal. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de la señora Riley de la publicación financiera. Historia lista para imprimir a su señal, justo en la parte superior de la portada. Todo estaba en su sitio. 4 años de preparación silenciosa, condensados en un momento de riesgo calculado. Mañana intentarían humillarme delante de todos los que importaban. Mañana les dejaría intentarlo. El patrón siempre había existido, oculto dentro de 20 años de videos familiares que digitalicé el mes pasado. 6 incidentes diferentes, siempre el mismo catalizador, siempre el mismo resultado. Navidad de 2018. Silvia le dijo en voz baja a Daniel, recuerda tus obligaciones, cuando su hermana cuestionó sus métodos de crianza. Daniel inmediatamente lanzó un adorno de cristal contra la pared. La cena de vacaciones del año siguiente, se usó exactamente la misma frase de nuevo cuando un periodista preguntó sobre unos fondos de caridad desaparecidos. Daniel agarró la solapa de la chaqueta del hombre y tuvo que ser retirado a la fuerza. El patrón se repitió en la celebración de la Facultad de Derecho, la cena de anuncio de la fusión y 2 importantes reuniones de la Junta. Cada vez Silvia desplegaba esas 3 palabras como si disparara una bengala, y Daniel, predeciblemente, estallaba en un acto violento. Era entrenamiento clásico, una respuesta condicionada. 2 décadas de sutil control psicológico habían convertido a un hombre adulto en un agresor activado por la voz baja de su esposa. Encontré las notas privadas de Silvia en el ático, que datan de cuando me adoptaron por primera vez. Daniel necesita una dirección cuidadosa, había escrito. Su fuerte temperamento es útil, pero requiere una focalización precisa. La frase funciona mejor cuando ya se siente sensible. Los entornos públicos aumentan su cumplimiento. Su intensa necesidad de aprobación lo hace más fácil de controlar. Ella lo había estado moldeando como un arma, explotando sus profundas inseguridades sobre sus orígenes humildes, su miedo a perder su alto estatus y su desesperado anhelo de sus elogios. La agresión nunca fue aleatoria. Siempre fue la intención de Silvia llevada a cabo por las manos de Daniel. Pero mañana por la noche sería diferente. Mañana habría cámaras, testigos federales cerca
y una sala llena de las personas más respetadas de Oak Haven, con sus teléfonos móviles listos para capturar cualquier incidente. La grabación de seguridad más reciente del salón principal mostró un detalle crucial. Los ángulos de cámara que solicité capturaron no solo el centro de la sala, sino las esquinas donde Silvia normalmente se paraba al dar un discurso. La calidad del audio era de nivel profesional, capaz de captar palabras silenciosas desde varios metros de distancia. Si mañana le susurraba a Daniel, cuando le susurrara a Daniel mañana, sería grabado. La frase desencadenante específica, la orden en sí y la agresión física resultante, todo sería documentado con un sello de tiempo verificado, demostrando que fue una acción planificada. Revisé las leyes penales en mi ordenador: conspiración para cometer agresión, agresión con agravantes delante de testigos. Si Daniel me tocaba inmediatamente después de la instrucción de Silvia, ya no sería solo un asunto familiar, sería evidencia de abuso sistemático y prolongado, capturado con perfecta claridad y enviado automáticamente a la policía antes de que alguien pudiera intentar borrarlo o negarlo. 20 años de condicionamiento habían convertido a Daniel en un arma cargada. Mañana Silvia apretaría el gatillo y la explosión resultante los destruiría a ambos. Mi teléfono se iluminó con un mensaje seguro de la señora Riley. Las páginas de la alta sociedad de la ciudad están llenas de habladurías sobre mañana. Mi editor ha despejado toda la portada. Pase lo que pase, estamos preparados. La señora Riley había estado investigando a los Vance durante 2 años, siguiendo un aviso sobre financiación política ilegal que la condujo a un complejo laberinto de empresas fantasma y sobornos. Cuando el señor Alistair nos conectó hace 6 meses, se sintió visiblemente conmovida por mi documentación. «Este es material digno de premios», me dijo, revisando la evidencia. «Pero lo que es más importante, esto es justicia». No estaba trabajando sola. La red que el señor Vance, Alistair, me ayudó a construir era poderosa. 89 personas estaban listas para hablar, cada una con una pieza del rompecabezas. Estaba el señor Fitzgerald, el exdirector financiero de Vance Enterprises, que fue despedido cuando cuestionó movimientos de efectivo sospechosos. Guardó copias de todo, 10 años de doble contabilidad que mostraban 2 realidades financieras diferentes, la presentada a los inversores y la real. El pequeño disco que me dio contenía suficiente prueba de delito financiero para iniciar una auditoría federal que duraría años. La señora María, que sirvió como nuestra ama de llaves durante 15 años, había anotado cada caso de abuso que presenció: el confinamiento forzoso cuando no cumplí con las expectativas, las comidas retenidas como castigo, la medicación no prescrita que me obligaron a tomar. El doctor Alan, sin relación con el político, había sido mi médico de cabecera después de la adopción. Mantuvo notas sobre lesiones que no coincidían con las explicaciones, cambios en el comportamiento que sugerían trauma y las peticiones de Silvia de dar medicamentos calmantes a una niña de 4 años. He esperado 25 años para decírselo a alguien. Me confió cuando me puse en contacto con él. Pero la persona más perjudicial sería el señor Thomas Vance, el hermano menor de Daniel, que fue apartado del negocio familiar por hacer demasiadas preguntas. Tenía grabaciones de la década de 1990, antes de que me adoptaran, que mostraban el patrón de control financiero y agresión que definía el imperio Vance. Me hicieron lo mismo a mí primero, explicó. Vació mis ahorros, arruinaron mi reputación cuando luché. He estado esperando a alguien lo suficientemente valiente para enfrentarse a ellos. Los agentes federales ya habían entrevistado a 30 de estas personas, construyendo independientemente su caso de crimen organizado. La agente Wells me confirmó esa mañana: tenemos suficiente para proceder, pero su evidencia es la pieza clave, lo conecta todo. La ironía era perfecta. Silvia y Daniel creían que la fiesta de mañana sería mi humillación pública, rodeada de sus poderosos amigos que presenciarían mi colapso y apoyarían su petición de confinamiento forzoso. En su lugar,
habían invitado a 127 potenciales testigos de su propia caída, jueces que se verían obligados a apartarse de futuros procedimientos, políticos que se distanciarían del escándalo y figuras sociales que proporcionarían relatos detallados de cualquier acto físico que ocurriera. Habían construido el escenario perfecto para su propio colapso. Lo habían decorado con flores caras y habían enviado invitaciones grabadas para verlo suceder. Las principales reglas corporativas de Vance Enterprises tenían una vulnerabilidad oculta que nunca esperaron que importara. Era la sección 14.3 de su documento de gobierno, en la que Daniel mismo había insistido después del escándalo de un competidor hace años. Establecía cualquier miembro de la Junta o ejecutivo que cometa un acto de violencia en un evento asociado con la compañía será sujeto a despido inmediato sin pago y debe ceder todas las acciones con derecho a voto al Fondo Fiduciario de Reserva de la Junta. La fiesta de cumpleaños, aunque personal, estaba siendo cargada a Vance Enterprises como un gasto de relaciones con clientes. Yo tenía los recibos oficiales, $500,000 facturados a cuentas corporativas, justificados como fortalecimiento de las relaciones con los principales interesados. Por su propia definición legal, el evento de mañana era una reunión de la empresa. El señor Aristair, de hecho, se rió entre dientes cuando lo descubrió. Daniel escribió los términos de su propia ejecución profesional, pero había más. 3 años antes, Daniel fue arrestado por un altercado físico en un club social privado en una ciudad distante. Silvia hizo que el cargo desapareciera rápidamente con dinero e influencia, pero el registro de arresto todavía existía. La víctima firmó un acuerdo legal de silencio a cambio de una gran suma, $2 millones, que me enteré que era mi dinero. Sin embargo, estos acuerdos de silencio no se aplican a las investigaciones criminales federales. Un segundo arresto por cualquier ofensa física violaría su acuerdo legal anterior. Se enfrentaría a una pena de cárcel garantizada sin posibilidad de arreglos especiales. Luego estaba el tranquilo engaño de Silvia. Había estado reuniendo pruebas silenciosamente contra Daniel durante 2 años, preparándose para un divorcio que le permitiría tomar el control de todo. Descubrí los archivos de su abogado escondidos en su estudio, fotografías de Daniel con otras mujeres, registros de riqueza oculta e incluso una evaluación psicológica que sugería que no estaba en condiciones de administrar las finanzas. Tenía la intención de provocar su ira mañana, grabarla y usarla como base tanto para una separación como para una adquisición corporativa. Lo que ella no sabía era que planificar para incitar a la violencia es un delito federal, especialmente si conduce a un ataque físico real. Las cámaras ocultas capturían su susurro. El audio grabaría la orden específica. El sello de tiempo mostraría la reacción agresiva e inmediata de Daniel. Juntos, esto probaría no solo la agresión, sino la conspiración, la planificación anticipada y 2 décadas de manipulación psicológica. Lo brillante de la gente centrada solo en sí misma, explicó el señor Alister, es que lograban todo. No pueden evitarlo. Cada victoria debe registrarse. Cada estrategia debe pulirse. Tenía razón. Silvia guardaba diarios, clips de audio, incluso videos de sus sesiones de entrenamiento con Daniel. Ella pensó que eran trofeos. Mañana se convertirían en prueba. Mi teléfono sonó con un mensaje de la agente Wells. El magistrado aprobó todas las órdenes de vigilancia para mañana. Cada oficial federal en Portland está al tanto de la situación. En el instante en que Daniel la toque, nos movemos. Miré la pieza final, un documento legal que Silvia firmó la semana pasada, dándole control financiero sobre Daniel si él se volvía incapaz de funcionar. Ella planeaba que lo confinaran después de la agresión, tomando el control de toda su operación. En cambio, simplemente había documentado su motivo de conspiración. Mañana a las 8:47 p.m., cuando susurrara esas 3 palabras, Silvia estaría firmando la sentencia de muerte legal de ambos, y yo sería el observador tranquilo. El gran salón Vance había sido completamente transformado en algo que se parecía a una cámara de visión real.
Ese presupuesto de $500,000 compró enormes lámparas de cristal alquiladas de colecciones famosas, flores exóticas especializadas y suficiente vino espumoso para inundar el sentido colectivo del bien y del mal en Portland. 127 invitados llegaron en oleadas de ropa cara y relojes finamente hechos. El representante Finch, recién llegado de impedir una importante ley de protección al consumidor, saludó a Sylvia con un ligero beso. El juez Halpern, que había fallado a favor de Vance Enterprises 6 veces diferentes, admiraba abiertamente las tallas de hielo detalladas. Altos ejecutivos y socialites, todos conectados a los Vance por deuda, favores especiales o secretos, llenaron el espacio con nerviosos cotilleos. Yo estaba de pie con el vestido azul que usé hace 5 años para mi graduación, antes de que entendiera la verdadera naturaleza de mis tutores. Sylvia lo había elegido intencionalmente, un recuerdo deliberado de una época en la que yo era sumisa, agradecida y fácil de controlar. Esther, la voz de Sylvia cortó a través de la multitud. Llevaba un vestido de aspecto extremadamente costoso y dominante. Ven a saludar a los Blackwell. Están desesperados por saber de tu pequeño trabajo. La señora Blackwell, cuyo marido dirigía el grupo de construcción más grande del estado, me miró con la lástima que la gente reserva para algo débil y roto. ¿Todavía en ese pequeño bufete de abogados, querida? Sylvia mencionó que has estado teniendo algunas dificultades. Solo unos pocos ajustes, respondí con cuidado, sintiendo el peso tranquilizador de la grabadora contra mi cuerpo. Bueno, el señor Blackwell se rió entre dientes fácilmente. No todo el mundo está hecho para la presión real. Por suerte tienes familia que te apoya. La ironía era tan aguda que era casi visible. Estas personas que habían construido vastas fortunas sobre la deshonestidad y mi dinero robado estaban discutiendo la presión, mientras bebían vino pagado con el legado de mis padres biológicos. El doctor Hammond llegó a las 7:30 sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su propósito. Se presentó a los invitados como un amigo de la familia especializado en situaciones desafiantes. Los documentos de confinamiento forzoso probablemente estaban en su caro maletín, esperando la señal de Sylvia. Esther parece bastante tensa, comentó en voz alta al juez Halpern. La lucha por mantener narrativas falsas puede ser verdaderamente agotadora. Ciertamente, el juez asintió, con cuidado de no cruzar mi mirada. Los jóvenes de hoy se enfrentan a tensiones únicas. Estaban preparando el terreno, creando testigos para mi supuesto declive mental. Cada intercambio se sentía como una pieza de futuro testimonio. A las 8:15 p.m., Sylvia golpeó ligeramente su copa. La sala se quedó en silencio. Antes de que brindemos por el cumpleaños de Esther, comenzó. Su voz se extendió suavemente por el pasillo. Quiero compartir algunas reflexiones sobre la familia, la generosidad y las responsabilidades que elegimos asumir. Daniel estaba a su lado, con la mandíbula tensa, las manos fuertemente apretadas. Había estado bebiendo desde las 7, lo cual era inusual en él. Sylvia le había servido personalmente las bebidas, cada una notablemente más fuerte que la anterior. Las grabaciones de seguridad estaban en marcha, los dispositivos de audio estaban capturando cada sonido y el escenario estaba perfectamente dispuesto. Hace 25 años, continuó Sylvia, su tono empapado en falso afecto, Daniel y yo tomamos una decisión que alteró profundamente nuestras vidas. Acogimos a una niña destrozada, profundamente traumatizada, que no tenía nada. La multitud murmuró su aprecio. Vi que los teléfonos se levantaban, grabando lo que esperaban que fuera una historia sincera. Esther vino a nosotros rota. Sylvia enfatizó la palabra, haciéndola sonar como un fracaso. 4 años, cubierta con la sangre de sus padres biológicos, incapaz de hablar durante muchos meses. Los médicos advirtieron que quizás nunca se recuperaría por completo. Esta era una nueva capa. Nunca antes había mencionado la sangre. Nunca había afirmado que yo era incapaz de hablar.
Estaba reescribiendo activamente el pasado para su audiencia, pintándome como más irremediablemente dañada de lo que nunca fui. Invertimos una fortuna en terapia, escolarización y oportunidades. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la distancia. Harvard no fue barato. Tampoco lo fueron los numerosos errores en el camino. ¿Errores?, preguntó el representante Finch, interpretando su papel a la perfección. Oh, los objetos rotos, los estallidos impredecibles, los incidentes. Silvia suspiró dramáticamente. Criar al hijo de otra persona es la máxima buena obra, pero requiere una resistencia ilimitada. Daniel se agitó incómodo a su lado, su cara roja por el alcohol y su furia que se acumulaba rápidamente. Sus ojos seguían parpadeando hacia mí, luego se apartaban rápidamente, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. Algunas personas, continuó Silvia, no importa cuánto les des, siguen siendo fundamentalmente ingratas. Se vuelven contra la mano que les da de comer. Difunden falsedades sobre las personas que realmente lo salvaron. El ambiente en la sala cambió notablemente. Esto no era un brindis, era una acusación muy pública. Recientemente nos hemos enterado de que Esther ha estado haciendo afirmaciones muy angustiosas sobre nuestra familia, anunció Silvia. Historias paranoicas sobre fondos desaparecidos, complots elaborados y abusos que nunca tuvieron lugar. Unos callados jadeos recorrieron a los invitados. El doctor Hammond avanzó sutilmente, listo para realizar su deber como el experto preocupado. Realmente nos rompe el corazón, murmuró Daniel, con la voz pastosa por el licor. Después de todo lo que hemos hecho. Por eso, la voz de Silvia se volvió de acero. Hemos llegado a la dolorosa conclusión de que Esther requiere intervención profesional, ayuda seria, del tipo que implica internamiento. La palabra flotó pesada en el aire. Todos entendieron el significado. Pero primero levantó su copa en alto. Brindemos por la cumpleañera. Esther, acércate a nosotros. Era una orden, no una invitación. 127 pares de ojos se volvieron hacia mí esperando a ver si obedecía. Las cámaras seguían rodando. Las grabadoras seguían recogiendo sonido. Caminé hacia adelante, cada paso medido y lento, mi teléfono pesado en el bolsillo de mi vestido, el interruptor de seguridad armado y listo. Chica tan agradable, ronroneó Silvia mientras me acercaba. Siempre es más sensato reconocer tu posición. La respiración pesada de Daniel era claramente audible ahora, aguda y rápida. Sus manos temblaban. Silvia se inclinó muy cerca de él. Sus labios apenas se movían. Vi su boca formar las palabras. Este es el momento. ¿Qué anticipas que sucede cuando el plan perfecto de una persona altamente egocéntrica explota en público, justo enfrente de todos a los que intentaban impresionar? Comparte tu predicción a continuación. Si esta escena está haciendo que tu corazón palpite, imagina cómo me sentí estando allí. Dale me gusta a este video si estás listo para ver la justicia servida y compártelo con alguien que necesite saber que la verdad siempre encontrará su camino. Presta atención a tu obligación, Daniel. Las palabras fueron casi silenciosas, pero los sensibles micrófonos que había colocado las captaron con claridad cristalina. La boca de Silvia rozó su oreja. Su agarre se apretó en su brazo en el punto exacto en el que lo había entrenado para reaccionar. La transformación en Daniel fue inmediata. Sus ojos se abrieron, su respiración se detuvo por un momento, luego comenzó en jadeos irregulares. 20 años de comportamiento taladrado tomaron el control, anulando cualquier pensamiento consciente. Su mano se disparó rápido, golpeándome fuerte en el centro del pecho con la fuerza suficiente para enviar todo mi cuerpo volando hacia atrás. Mi talón se enganchó en el borde afilado del suelo de mármol. El tiempo pareció estirarse mientras caía, la costosa lámpara de arriba girando como soles distantes y moribundos. Golpeé la fría superficie de piedra con un impacto aplastante. Una aguda ola de agonía me desgarró el hombro, la cadera y la parte posterior de la cabeza. Mi labio sangró al instante donde mordí con fuerza.
Mi vestido se rasgó a lo largo de su costura con un ruido como el de un hielo fino al romperse. La sala estalló en fuertes jadeos, gritos agudos y el sonido distintivo de copas de champán estrellándose contra el suelo. 127 de las figuras más respetadas de Portland acababan de presenciar un ataque físico, pero no me apresuré a levantarme. Permanecí quieta durante 5 segundos cruciales, sintiendo mi teléfono vibrar contra mi costado. El sensor de movimiento se había activado. 1.847 páginas de pruebas se estaban cargando. 234 clips de sonido se estaban distribuyendo. 89 personas estaban recibiendo notificaciones. Entonces, tumbada en el suelo frío, con sangre en la boca y mis tutores de pie sobre mí como generales triunfantes, hice lo único para lo que no estaban preparados. Empecé a reír. Comenzó bajo, un sonido tranquilo y profundo que parecía provenir de algún lugar muy por debajo de mi pecho. Luego creció, volviéndose rico, oscuro y absolutamente seguro. Ja, ja, ja. Cada sonido era lento y a propósito. Por fin, de verdad lo has hecho. La cara de Silvia se puso blanca como un hueso. Daniel retrocedió un paso. La niebla mental se disipó cuando la realidad de su acción lo golpeó. ¿Qué? Silvia comenzó a sisear. Revisad vuestros dispositivos, dije. Todavía allí, mi sangre manchando la piedra blanca. Todos vosotros comprobadnos ahora. Las alertas ya estaban comenzando. Un coro de rápidos pitidos y zumbidos urgentes llenó la sala, mientras cada uno de los invitados recibía algo: una alerta de noticias, una etiqueta de redes sociales, un correo electrónico marcado como crítico. ¿Qué has hecho? La voz de Silvia era aguda y rota. Le sonreí a esta mujer que había robado mi infancia, mi herencia y mi identidad. Esta mujer que había convertido a su marido en un arma predecible y lo había desatado sobre mí en una sala llena de testigos. Yo no hice nada, dije, finalmente sentándome, mi teléfono aún grabando en silencio. Lo hiciste tú, y todos acabáis de mirar. El primer grito vino de la esposa de un político, mirando su teléfono con horror. El inevitable colapso había comenzado. Me puse de pie lentamente, intencionalmente, quitando el polvo de mi vestido dañado. La sangre seguía goteando de mi labio, y lo permití. Todas las cámaras de la sala estaban enfocadas en mí ahora. Teléfonos de invitados, grabaciones de seguridad y el equipo de noticias que la señora Riley había disfrazado inteligentemente de fotógrafos de eventos. Gracias, Daniel, anuncié, mi voz clara a través del salón de baile silencioso. Me acabas de proporcionar exactamente lo que necesitaba. Mi teléfono volvió a vibrar. Lo levanté, mostrando la pantalla a toda la sala. Protocolos de emergencia activados, archivos transmitidos a 47 destinatarios. Estás loca, chilló Silvia. Doctor Hammond, está teniendo un episodio mental. No, la interrumpí. Pero quizás quiera revisar su correo electrónico, doctor. La Junta de Salud Legal acaba de recibir un archivo interesante sobre documentos de confinamiento prefirmados para una persona que usted nunca ha examinado. El teléfono del doctor Hammond sonó. Su rostro se vació instantáneamente de color mientras leía el mensaje. 15 organizaciones de noticias acaban de recibir 1.847 páginas de documentación, declaré, caminando hacia la gran pantalla de proyección que Silvia había usado para su presentación. Registros financieros, firmas falsificadas, sociedades fantasma, dinero blanqueado a través de contribuciones políticas. Conecté mi teléfono a la pantalla. El primer documento apareció: una solicitud de transferencia bancaria con mi firma falsificada, fechada cuando yo tenía solo 12 años. Eso es una invención, tartamudeó Daniel. ¿Lo es? Cambié rápidamente la imagen. Esto es de la revisión de contabilidad interna de Vance Enterprises. Tu propio exdirector financiero lo documentó antes de que lo despidieras. Señor Fitzgerald, ¿querría hablar? El señor Fitzgerald salió de una esquina donde había estado esperando. Cada palabra que está diciendo es cierta. Tengo 10 años de registros que prueban el robo sistemático. La sala estalló en ruido.
El representante Finch ya estaba tratando de irse, pero fue detenido por agentes federales que bloqueaban la salida. Ah, y olvidé mencionar, continué, mi voz firme a pesar del dolor. La Policía Federal ha estado vigilando todo este evento. Agente Wells creo que tiene algo que declarar. Diana Wells entró con media docena de agentes más, su placa reflejando la luz. Daniel Vance queda bajo arresto por agresión. Sylvia Vance queda bajo arresto por conspiración para cometer agresión, fraude financiero y violaciones de los estatutos federales de crimen organizado. «Esto es ridículo», gritó Sylvia. «Somos sus padres, la rescatamos». «No», dije, pasando al siguiente documento. El informe policial genuino del accidente de mis padres. Usted organizó su muerte. Mostré el informe de toxicidad que mostraba que mi padre fue drogado antes del accidente. La misma medicación calmante que me han estado dando durante 20 años. La receta está a su nombre, Sylvia. El silencio en la sala fue total. Cada transacción, cada documento falsificado, cada crimen, todo se está publicando mientras hablamos. Miré a la silenciosa multitud de personas influyentes, notando los nombres de todos los que se beneficiaron de la corrupción. Los teléfonos comenzaron a sonar salvajemente. Se llamó a abogados y se despertó a equipos de crisis. La dinastía se estaba estrellando y todos podían escuchar el sonido de su caída. La pantalla de proyección brillaba, mostrando una compleja red de transacciones financieras que parecían una gran tela de araña tejida con números. Cada línea delgada se remontaba a mi fondo fiduciario privado y cada conexión tenía un nombre adjunto. 47 millones de dólares, anuncié, haciendo zoom en la cifra final, robados durante 4 años utilizando 163 transferencias separadas. Pero ese no es el detalle más alarmante. Hice clic en la siguiente diapositiva. Harbor Investments LLC. Eso lleva directamente a usted, representante Finch. 2,3 millones de dólares por supuestos trabajos de consultoría que nunca se realizaron. La esposa de Finch tiraba urgentemente de su brazo tratando de escapar, pero los agentes federales se mantuvieron firmes. Legacy Management Group, Joyce Halpern, esa es su casa de vacaciones junto al mar, comprada enteramente con mi herencia. Los mismos fondos que usó para fallar a favor de Vance Enterprises 6 veces diferentes. Halpern dejó caer su copa de champán. Se hizo añicos en el suelo de mármol, el sonido como un ruido repentino en el pesado silencio. ¿Debo seguir?, pregunté, pasando rápidamente por más documentos. Hay 2 empresas falsas, 3 funcionarios estatales, 2 jueces federales, un asesor senior del gobernador, todos financiados por la hija huérfana de una pareja asesinada. Sylvia se abalanzó hacia mí, pero la agente Wells rápidamente la agarró del brazo. «No se lo aconsejaría, señora Vance». «¡Son mentiras!», gritó Sylvia. «Alteradas digitalmente, inventadas». En realidad, la señora Riley dio un paso adelante, su identificación de prensa ahora visible. La Publicación Financiera Nacional ha estado comprobando independientemente estos documentos durante 6 meses. Nuestros propios expertos financieros confirmaron cada transferencia. La historia se publica en... Miró su teléfono. 3 minutos. Cambié a la siguiente pantalla. Capturas de pantalla de los mensajes privados de Sylvia. Hablemos de la causa de la muerte, Sylvia. Estos son sus mensajes privados al Dr. Steinfeld, discutiendo el tema de la póliza de seguro de vida de mis padres, la que nombraba a su hija como única beneficiaria, la póliza a la que no podía acceder a menos que murieran y usted se convirtiera en mi tutora legal. La sala era ahora un caos total. Algunos invitados lloraban abiertamente, otros gritaban a sus teléfonos pidiendo a sus abogados. La esposa del señor Blackwell se había desplomado. «Pero aquí está mi pieza favorita de prueba», dije, mostrando el documento final. «Esto es de ayer, los propios archivos del abogado de divorcio de Sylvia. Ella ha estado planeando culpar a Daniel por todo, tomar el control de Vance Enterprises y hacer que lo internen a la fuerza». Daniel se giró lentamente hacia Sylvia, su rostro una imagen de traición atónita. «Tú ibas a...»
Ella ha estado registrando tus episodios agresivos durante 2 años, Daniel, entrenándote como a una mascota común, luego planeando deshacerse de ti cuando ya no fueras útil. La compostura cuidadosamente construida de Silvia finalmente se fracturó. Pequeña desagradecida. No, la interrumpí. Estoy agradecida. Agradecida de que finalmente hayas revelado a todos quién eres realmente. Agradecida de que me hayas dado la prueba específica que necesitaba. Agradecida de que la justicia exista, incluso si tardó 25 años en llegar. La pantalla de proyección cambió una última vez. Última hora. Imperio Vance colapsa en medio de una investigación federal. La dinastía había caído y todos podían escuchar el sonido de su caída. ¿De verdad crees que estás aislada en esto?, le pregunté a Silvia mientras los agentes federales se acercaban a ella. ¿Crees que eres la única que mantiene registros precisos? 5 ex empleados de Vance Enterprises salieron de varios lugares del salón de baile. Habían estado allí todo el tiempo, invitados como acompañantes por personas que eran secretamente solidarias conmigo. La señora María habló primero, su voz firme después de años de silencio forzado. Tengo fotografías claras de cada lesión, cada habitación cerrada, cada comida retenida como castigo. 20 años de maltrato infantil documentado y legalmente verificado. Poseo los documentos fiduciarios originales, anunció el señor Thomas Vance, el hermano de Daniel, saliendo de detrás de un grupo de invitados conmocionados, antes de que los cambiara ilegalmente. Antes de que robaras a una niña de 4 años que no tenía nada. He estado esperando 30 años para mostrar esto a los fiscales federales. El doctor Alan, mi médico de la infancia, sostuvo un grueso archivo médico. Cada lesión sospechosa, cada solicitud de medicamentos innecesarios, cada vez que exigiste que calmara a una niña sana. La junta médica estará muy interesada. Mentiras, chilló Silvia, pero su voz estaba perdiendo rápidamente su autoridad. ¿Conspiración?, dijo el señor Allister, entrando en la sala con su equipo legal. La única conspiración es la que usted ha estado llevando a cabo durante 25 años. Represento a la señora Esther Vance en procedimientos tanto penales como civiles. Buscamos la recuperación total de los fondos más daños significativos. 2 figuras importantes más entraron en el salón de baile, jueces federales que no estaban en la nómina de los Vance. La jueza Clara y el juez Michael. La agente Wells anunció: han estado supervisando la investigación confidencial durante los últimos 18 meses. Cada palabra pronunciada esta noche se está grabando como evidencia. Además, añadió la señora Riley, escribiendo rápidamente en su dispositivo: la noticia ya está en vivo, portada de la publicación nacional, recogida por las principales agencias de noticias y la prensa internacional. El nombre Vance es tendencia a nivel mundial. Vi el rostro de Silvia pasar por rápidas emociones, furia, pavor, incredulidad y finalmente un frío cálculo mientras buscaba desesperadamente una salida que simplemente no existía. Usted no puede probar, comenzó. En realidad, interrumpió la jueza Clara, la evidencia de la señora Vance es la documentación más detallada de fraude financiero que he visto en 30 años en el estrado. Cada transferencia rastreada, cada documento confirmado, cada testigo creíble. Los papeles de confinamiento que hizo preparar al doctor Hammond en realidad benefician nuestro caso, añadió el señor Allister. Muestran premeditación, un plan para negar ilegalmente los derechos de la señora Vance e intento de encarcelamiento forzoso. Daniel se había desplomado en una silla, con la cara entre las manos. Silvia, ¿cómo pudiste? ¡Cállate!, le espetó, la máscara ahora completamente desaparecida. Tú, inútil, débil. Por favor, continúe, dijo la agente Wells con calma, grabando cada sonido. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Los cazadores se habían convertido en los capturados y no les quedaba ningún lugar por donde huir. La agente Wells avanzó, su voz cortando el ruido restante. Daniel Vance queda bajo arresto por agresión física, conspiración para cometer fraude financiero
y violaciones de la Ley Federal de Crimen Organizado. 2 agentes se acercaron, las esposas brillando bajo las luces de cristal. Daniel no ofreció resistencia. Parecía casi tranquilo mientras el metal hacía clic alrededor de sus muñecas. Sylvia Vance, continuó Wells, queda bajo arresto por conspiración, fraude financiero, blanqueo de dinero y asesinato en primer grado de Catherine y William Brooks. Asesinato. La palabra resonó entre la multitud restante. Los informes de toxicidad proporcionados por la señora Vance, combinados con su compra documentada de los mismos medicamentos calmantes específicos, establecen una causa probable. Será retenida sin fianza hasta el juicio. Mientras las esposas tocaban las muñecas de Sylvia, su dispositivo personal sonó. No pudo contestar, pero yo conocía el sonido, la línea de emergencia para la junta directiva. El señor Alister contestó su propio dispositivo, escuchó brevemente y luego anunció: la junta de Vance Enterprises ha celebrado una reunión de emergencia. Con efecto inmediato, Daniel Vance es despedido por causa justificada bajo la sección 14.3 de las reglas corporativas, violencia en un evento de la compañía. Todas sus acciones con derecho a voto se transfieren al Fondo Fiduciario de Emergencia. No, gritó Daniel, esta es mi compañía. Era la compañía de su padre, corrigió el señor Alister con calma. La Junta también ha votado congelar todas las cuentas corporativas a la espera de la investigación federal. La autoridad de gasto de Sylvia queda revocada. Otro teléfono sonó, el del representante Finch. Su asistente contestó, instantáneamente palideció y le susurró urgentemente al oído. ¿Qué quieres decir con que la agencia de noticias tiene todo? Siseó Finch. Más teléfonos, más pánico creciente. Los dominós no solo estaban cayendo, estaban creando un deslizamiento imparable. La señora Riley levantó su teléfono, mostrando un número que ascendía rápidamente. El video de Daniel empujando a Esther ha sido visto 2,3 millones de veces en los últimos 10 minutos. #VanceAssault es una de las principales tendencias a nivel mundial. Los mercados financieros abren en Asia en 2 horas, susurró alguien con miedo. Vance Enterprises no valdrá nada por la mañana. 3 jueces federales que estaban presentes ya se habían recusado formalmente de cualquier procedimiento futuro. 12 miembros de la junta de varias empresas estaban enviando renuncias por correo electrónico inmediatamente. El fiscal general del estado estaba anunciando una amplia investigación de corrupción pública. El patrimonio de sus padres les será devuelto por completo, me informó la jueza Clara. Con intereses y multas, está mirando aproximadamente 127 millones de dólares, pero no estaba enfocada en el dinero. Estaba mirando la cara de Sylvia mientras entendía que toda su vida construida, basada en la muerte de mis padres y mi infancia robada, se estaba disolviendo en tiempo real. Esto no ha terminado, me siseó mientras los agentes la guiaban. Tiene razón, respondí. Esto es solo el principio. El juicio será espectacular. Las pesadas puertas del salón de baile se cerraron tras ellos con un sonido final y definitivo. En 1 hora, el Imperio Vance se derrumbó como un castillo de naipes en un fuerte viento. Un importante servicio de noticias financieras dio la noticia a las 9:43 p.m. Las acciones a futuro de Vance Enterprises caen un 40% por alegaciones de fraude. A las 10:15 p.m., el valor se había desplomado un 60%. La negociación se detuvo, pero todos sabían que el daño era irreparable. 8 importantes socios comerciales cancelaron inmediatamente los contratos a través de urgentes llamadas de conferencia. Una gran empresa de desarrollo retiró su proyecto masivo. Un importante hospital local terminó su acuerdo farmacéutico. Incluso el club social exclusivo, el que el propio abuelo de Daniel estableció, revocó oficialmente la membresía de la familia. El teléfono de Sylvia, ahora bajo custodia federal, recibió 47 correos electrónicos en solo 30 minutos. Cada uno era otra renuncia, otro vínculo roto, otro ex asociado distanciándose. Las líneas de asunto contaban claramente la historia.
Acción inmediata. Fin de la relación. Cese todo contacto. Silvia intentó una última manipulación mientras los agentes la guiaban junto a mí. Podemos llegar a un acuerdo. Tengo información sobre los demás. Finch, Halpern, todos. Testificaré. La Policía Federal ya tiene toda la información necesaria, le informó la agente Wells. La evidencia de la señora Vance es exhaustiva. Daniel me miró con algo parecido a la conciencia por primera vez en años. El entrenamiento, dijo en voz baja. Sabía sobre el condicionamiento. Documenté todo, Daniel. Cada señal, cada reacción. Tus registros de terapia ayudarán a tu defensa. La manipulación de Silvia podría reducir tu sentencia. Lo siento, susurró. Y por una fracción de segundo, vislumbré a la persona que podría haber sido sin la influencia corruptora de Silvia. Pero una disculpa no podía borrar 25 años. No podía resucitar a mis padres ni restaurar mi vida robada. Los invitados ahora se apresuraban a irse, desesperados por distanciarse del escándalo. El representante Finch discutía con su abogado por teléfono, su esposa llorando a su lado. El juez Halpern ya había huido, solo para ser recibido por reporteros que esperaban afuera. Señora Vance, la agente Wells se acercó a mí. La necesitaremos en el edificio federal mañana por la mañana para una declaración completa. Estaré allí a las 8 a.m., confirmé. El salón de baile, que había sido perfectamente dispuesto para mi humillación final, era ahora oficialmente una escena del crimen. Se colocó cinta amarilla. Se colocaron marcadores de evidencia. Las costosas esculturas de hielo se estaban derritiendo. El champán estaba perdiendo su efervescencia. La meticulosa planificación de Silvia fue completamente destruida. La dinastía no solo había caído, había sido aniquilada. Para medianoche, el tribunal había emitido directivas de emergencia. Me paré en el mismo salón, ahora vacío excepto por los agentes federales y mi equipo legal, mientras la jueza Clara lo hacía oficial. Dada la evidencia de robo financiero y fraude sistemático, este tribunal nombra a Esther Vance como administradora temporal de todos los activos en disputa, con efecto inmediato. El señor Allister me entregó una carpeta. Los fondos familiares están congelados, excepto su acceso autorizado. Las propiedades, los vehículos, las inversiones. Usted controla todo mientras los casos criminales avanzan. La Junta quiere una reunión con usted el lunes, añadió otro abogado. Esperan que considere tomar el puesto de Daniel, al menos temporalmente. Casi me río. La misma Junta que había ignorado mi existencia durante un cuarto de siglo, ahora quería que rescatara su corporación. Me reuniré con ellos, dije, pero solo bajo mis propios términos. Mi teléfono sonó, un número desconocido. Señora Vance, soy Amanda Foster de un prominente bufete de abogados. Nos gustaría ofrecerle un socio mayor. Díganos su salario. Rechacé cortésmente. 4 bufetes más llamaron en los siguientes 10 minutos, cada oferta más desesperada que la anterior. ¿Qué hará ahora?, preguntó el señor Allister. Estableceré mi propio bufete, decidí, especializado en fraude financiero y casos de abuso familiar, gratuito para aquellos que no puedan pagarlo. La señora Riley escribía rápidamente. ¿Puedo citarla? Cite esto, dije. El nombre Vance está a punto de significar algo diferente, algo mejor. Caminé por el salón de baile dañado, mis tacones haciendo clic en el mármol ahora marcado con etiquetas de evidencia. El retrato del abuelo de Daniel vigilaba desde la pared, otro tirano que construyó su fortuna sobre el sufrimiento de otros. Retírenlo, instruí a los agentes federales. Retírenlos a todos. Mi teléfono mostró 200 mensajes, solicitudes de entrevistas, ofertas de libros, acuerdos de documentales, pero también algo más. Mensajes de otras víctimas, otros individuos adoptados, otros supervivientes, personas que habían sido aplastadas por familias poderosas. Nos diste esperanza, decía un mensaje. Nos mostraste que es posible luchar. Eso valía más que los 127 millones de dólares que el tribunal recuperaría. Valía más que las empresas que rogaban por contratarme. Valía más que el imperio caído de Silvia.
Había recuperado más que dinero o posición social. Había recuperado mi propia historia. Las 48 horas que siguieron fueron un desmantelamiento completo de su vida social. La imagen pública meticulosamente construida de Silvia se derrumbó en todas las plataformas de medios. Los 12 comités de caridad que había dominado durante décadas celebraron sesiones de emergencia. Fue removida de todos ellos en cuestión de horas. El directorio social local, que había presentado prominentemente a los Vance durante 6 generaciones, eliminó oficialmente su nombre de sus registros. Las principales instituciones artísticas y culturales que una vez cortejaron la financiación de los Vance ahora trataban el nombre como veneno. Vance Enterprises perdió $2 millones en valor de mercado. La prensa financiera informó que la acción se había desplomado un 78% antes de que toda negociación se detuviera permanentemente. Los accionistas estaban presentando demandas colectivas, importantes instantáneamente. Los reguladores federales anunciaron una revisión de una década que se remontaba a cuando el padre de Daniel dirigía la compañía. Pero el daño más profundo provino de los testigos. Los 89 de ellos se hicieron públicos en cuestión de días, dando entrevistas personales, compartiendo documentación y publicando evidencia en línea. La señora María apareció en un importante programa de noticias, mostrando fotografías de mí a los 4 años confinada en una habitación oscura por llorar por mis padres fallecidos. El doctor Alan publicó sus registros médicos en una importante revista de salud, iniciando una discusión nacional sobre las leyes de notificación obligatoria. El señor Thomas Vance, el hermano de Daniel, celebró su propia rueda de prensa. Esta familia ha sido corrupta durante 3 generaciones. Mi padre, el padre de Daniel, construyó este imperio sobre el fraude. La repercusión política fue instantánea y grave. El representante Finch dimitió para centrarse en su defensa legal. El representante Black se retiró de su campaña de reelección. La señora Reed fue expulsada de 3 comités a la espera de investigación. El juez Halpern se jubiló de inmediato, su reputación destrozada de la noche a la mañana. El juez Stein huyó del país, abandonando su pensión federal en lugar de enfrentarse a cargos. El principal periódico local publicó una serie titulada La telaraña Vance, mapeando cada conexión, cada pago ilegal y cada crimen. Ganaría un importante premio de periodismo, pero lo que es más importante, provocó investigaciones sobre otras 15 familias prominentes sospechosas de explotación financiera similar. Esto es mucho más grande que solo los Vance, anunció el fiscal general del estado. Estamos investigando la corrupción sistemática entre la élite de esta ciudad, que abarca décadas. Mi teléfono mostraba las cifras. Los 234 archivos de audio se habían reproducido 50 millones de veces en varios canales. El video de Daniel empujándome había alcanzado los 100 millones de visitas. El movimiento en línea #JusticeForEsther generó 2.000 millones de impresiones. Pero el número que realmente importaba era 47, el número de supervivientes de abuso que se acercaron, diciendo que mi historia les dio el coraje para buscar su propia justicia. No solo los destruiste, me dijo el señor Alister mientras veíamos la cobertura. Empezaste una revolución. Silvia y Daniel se enfrentarían a juicio en 6 meses. Los fiscales federales buscaban largas sentencias para ambos. Sus abogados ya estaban discutiendo acuerdos de culpabilidad, pero los agentes federales no estaban interesados en la negociación. El imperio no solo había caído, había sido borrado de la historia, existiendo solo como una oscura advertencia. El efecto dominó se extendió mucho más allá de Portland. 3 funcionarios estatales de regiones cercanas anunciaron dimisiones abruptas después de que los periodistas los conectaran con fondos Vance. Una operación federal llamada Confianza Rota se expandió para incluir a 43 políticos en toda la región. La agencia federal estableció una unidad dedicada con 50 agentes trabajando a tiempo completo en casos derivados de mi evidencia. La legislatura estatal aprobó la ley de Esther en una sesión de emergencia, la protección más fuerte para los niños adoptados en la nación.
Requería controles de bienestar regulares, revisiones financieras independientes y notificación obligatoria de cualquier signo de maltrato. Otros 7 estados anunciaron proyectos de ley similares en una semana. Las ofertas de documentales seguían llegando, pero fue una llamada de la señora Samantha Reed la que me detuvo. Tenía 17 años. Vivía con tutores en otra ciudad que habían estado agotando sus ahorros. Tu historia salvó mi vida. Lloró. Le mostré tu video a mi profesora. Ella llamó a la policía. Encontraron todo. Al final de la semana, había oído hablar de 200 casos similares. El señor Alistair me ayudó a establecer la Fundación Brooks, nombrada por mis padres biológicos, con una financiación inicial de $10 millones de los activos recuperados. Proporcionaríamos servicios legales gratuitos a niños adoptados y en acogida que se enfrentaban a explotación financiera. Vance Enterprises, mientras tanto, estaba siendo desmantelada y vendida pieza por pieza. La Junta me rogó que tomara el control para salvar lo que pudieran. Acepté una reunión. ¿Quieren que salve una compañía construida sobre dinero robado? Les pregunté a los 12 miembros de la Junta que habían apoyado a Daniel durante años. ¿La misma compañía que financió mi abuso? Los empleados, suplicó el CEO interino. 3,000 personas que no tuvieron nada que ver con esto. Esa era la única base que pensaban que tenían. Pero yo ya iba por delante de ellos. Compraré la compañía, anuncié, por $1. A cambio, garantizaré todos los fondos de jubilación de los empleados y los puestos de trabajo durante 2 años mientras reconstruimos. Pero el nombre Vance muere hoy. La compañía será rebautizada como Brooks Industries y el 50% de todos los beneficios se destinará directamente a las víctimas de abuso financiero. No tuvieron elección. La compañía no valía nada sin mi intervención. La venta se finalizó en 3 días. El primer acto oficial de Brooks Industries fue crear un fondo de compensación para víctimas de $100 millones. El segundo fue despedir a todos los ejecutivos que habían sido cómplices en los crímenes de los Vance. De las cenizas, escribió la señora Riley en su artículo de seguimiento, Esther Vance ha construido algo sin precedentes, justicia que genera ganancias. Pero el cambio genuino estaba en los cientos de mensajes que llegaban a diario. Supervivientes encontrando valentía, abogados ofreciendo ayuda gratuita, periodistas investigando casos similares. Un mensaje se destacó de un fiscal federal. Nos has dado una plantilla para desmantelar dinastías corruptas a nivel nacional. El caso Vance es ahora lectura obligatoria. La revolución no solo estaba comenzando, se estaba extendiendo como la pólvora. La orden de detener todo contacto fue entregada personalmente a Silvia en detención federal y a Daniel en el lugar de menor seguridad donde esperaba el juicio. Sin comunicación durante 5 años, instruí al señor Alistair. Después de eso, solo a través de representantes legales, sin cartas, sin llamadas, sin mensajes a través de terceros. Cualquier violación resultará en cargos adicionales inmediatos. Silvia intentó escribirme desde el confinamiento. 7 cartas llegaron en la primera semana, alternando entre amenazas desesperadas y súplicas vacías. Te arrepentirás de esto. Sigo siendo tu madre. Podemos encontrar una solución. Cada una fue devuelta sin abrir y archivada como evidencia de acoso. Daniel solo envió una carta, que mi abogado resumió, una disculpa y una solicitud de testificar contra Silvia a cambio de mi perdón. Rechacé ambos. Su disculpa no tenía significado sin enfrentar las consecuencias. Y el perdón no era mío para conceder. Eso pertenecía a mis padres fallecidos. Pero establecer límites no se trataba solo de ellos. Tuve que reconstruir toda mi vida fuera de su influencia. Me mudé de la imponente mansión de Oak Haven a un moderno y caro apartamento en el centro, pagado con mi propio dinero, elegido específicamente por sus grandes ventanales que dejaban entrar la luz brillante que la antigua casa Vance siempre había bloqueado. La enorme antigua mansión se estaba convirtiendo en un refugio temporal para supervivientes de abuso. Cada habitación oscura y opresiva
se estaba transformando en un lugar de curación. Podrías haberla conservado, señaló el señor Allister durante la planificación de la renovación. Algunos lugares están demasiado envenenados para salvarlos, respondí. Es mejor dejar que se conviertan en algo completamente diferente. La sede de la Fundación Brooks ocupaba el piso superior de mi nuevo edificio. Paredes de cristal, arquitectura abierta, nada oculto. Establecimos reglas extremadamente claras, informes financieros publicados cada 3 meses, auditorías independientes y una junta directiva dirigida por supervivientes. Todo lo que los Vance habían ocultado lo hicimos transparente. Contraté a la señora María como jefa de servicios de apoyo a supervivientes de la fundación. Ella sabía mejor que nadie qué buscar, qué preguntas profundas hacer. El doctor Alan se unió a nuestro equipo asesor médico. El señor Thomas Vance, el hermano de Daniel, donó toda su herencia a la causa. Los límites no son muros, le dije al periódico local en mi primera entrevista importante. Son definiciones. Esto es quién soy. Esto es lo que aceptaré. Esto es lo que no haré. La entrevista se difundió rápidamente en línea, particularmente una cita. Durante 25 años se me dijo que la familia significa aceptar el maltrato, pero la familia real, ya sea elegida o biológica, significa respeto, significa seguridad, significa amor sin ataduras ni manipulación. Los grupos de apoyo comenzaron a usar mi entrevista como lectura esencial. Los consejeros la citaron en las sesiones. Las universidades la añadieron a sus estudios de trabajo social, pero el límite más crucial era interno. Cada mañana me miraba en el espejo y me recordaba, no eres lo que te hicieron, eres lo que elegiste ser. A pesar de sus mejores esfuerzos, los Vance habían intentado convertirme en nada. En cambio, me había convertido en todo lo que temían, autosuficiente, poderosa y absolutamente fuera de su control. Un año después, estaba en las oficinas de Brooks Legal. Mi bufete había generado ingresos significativos mientras aceptaba el 60% de los casos de forma gratuita. Habíamos ayudado a 47 familias a recuperar activos que fueron robados, retirado a 23 niños de situaciones dañinas y puesto con éxito a 12 perpetradores tras las rejas. La prensa nacional quiere saber si comentará los veredictos finales, me informó mi asistente. Silvia había sido sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de liberación por los asesinatos de mis padres, más 45 años adicionales por los crímenes financieros. Había envejecido considerablemente en ese año, su pulido exterior se había derrumbado en algo vacío y hostil. Daniel recibió 12 años con la posibilidad de libertad condicional en 7. El jurado aceptó que el control psicológico de Silvia fue un factor atenuante en su caso, aunque no una excusa completa. Sin comentarios, decidí. La decisión del tribunal habla por sí misma. Mi libro, Dinero de Sangre, un relato personal de supervivencia, había permanecido en la lista de bestsellers durante 30 semanas. Cada dólar del gran adelanto fue directamente a la fundación. El documental ganó varios premios importantes. La serie de podcast complementaria tuvo decenas de millones de descargas. Pero nada de eso se trataba realmente de mí ya. Se trataba del movimiento que habíamos encendido. Tiene una visita, añadió mi asistente. Dice que es de una ciudad en la costa oeste. La mujer estaba en la treintena, vestida profesionalmente, pero con la mirada de agotamiento que reconocía en otras supervivientes. Mis padres adoptivos dirigen una empresa de tecnología, comenzó. Han estado robando mi propiedad intelectual, diciendo que mi trabajo es suyo. Tengo la prueba, pero nadie me toma en serio porque son muy respetados. Le creemos, simplemente dije. Revisemos su evidencia. 3 horas después teníamos un caso fuerte. Otra poderosa organización caería. Otra superviviente podría reclamar su narrativa. Esa noche caminé por los jardines públicos, la misma zona donde Silvia solía presumir de mí como un accesorio caro. Los padres jugaban libremente con sus hijos, familias reales,
construida sobre el afecto, no la obligación. Una joven me reconoció, le susurró a su madre, luego se acercó con cautela. Señora Vance, quiero decir, señora Brooks. Yo también soy adoptada y mis padres son maravillosos, pero quería darle las gracias. Usted lo hizo más seguro para todos nosotros. Ese fue el verdadero éxito. No el dinero recuperado ni los criminales encarcelados, sino el cambio en el sistema en sí. Las agencias de adopción habían implementado nuevas comprobaciones de seguridad. Los tribunales habían establecido medidas de supervisión. Las leyes habían sido reescritas con éxito. Mientras estaba en mi apartamento esa noche, mirando las luces de la ciudad, pensé en mis padres biológicos, Catherine y William Brooks, que murieron cuando yo tenía 4 años, pero de alguna manera me dejaron todo lo que necesitaba. No solo seguridad financiera, sino evidencia de su amor, prueba de que había sido querida, elegida y valorada. Los Vance habían intentado borrarnos, hacerme olvidar que alguna vez fui amada correctamente. Habían fracasado. A veces debes caer completamente al suelo para darte cuenta de que siempre estuviste destinada a volar. A veces tienes que perderlo todo para descubrir verdaderamente lo que te pertenece por derecho. A veces tienes que reírte de la profunda corrupción para recordar tu propia bondad inherente. Mi historia concluye aquí, pero la tuya podría estar justo comenzando. Si estás atrapado en una situación tóxica, recuerda siempre que la evidencia es poder. Los límites son tu derecho innegable y la verdad siempre encuentra un camino. Sigue y suscríbete para escuchar más historias de supervivencia y victoria. Comenta fuerza si esta historia conectó contigo y compártela con alguien que necesite saber que no está solo. Gracias por ser testigo de mi viaje. Ahora ve y escribe el tuyo.